Hola, bienvenidos nuevamente a una ayudantía. En la ayudantía veremos NOF y capital de trabajo. Entonces, comencemos. Dice, usted ha sido contratado por la empresa El Endeudado Feliz para planificar la situación financiera de la firma a largo plazo. Actualmente usted estima que la empresa debiera crecer a una tasa igual a aquella que se puede lograr sin ningún financiamiento externo en cualquier clase. Dado que anteriormente la compañía emitió bonos al mercado, por lo que debe cumplir las cláusulas contraídas con los tenedores de deuda, covenants. Al momento de ser contratado, el ejecutivo le entrega un resumen de la emisión del bono que se presenta a continuación. Entonces tenemos que emisión, el endeudado feliz, monto estimar 8.000 millones, plazo 10 años, estructura bullet, moneda en pesos, semestrales, tasa de cupón 3,5% anual efectiva, desde el 1 de febrero, valor parcial de cada bono 1,6 millones, número de bonos 5.000 y los principales resguardos o covenants. Y nos sale aquí que la utilidad neta sobre intereses y razón divina es igual a dividendo sobre depreciación acumulada. ¿Ya? Igualmente, el enunciado no incluían en un estado de resultados y un estado de situación financiera que lo pasé directamente a Excel para facilitar los cálculos y no tenerlo como una imagen. ¿Ya? Entonces la pregunta A nos dice, a partir de la información entregada y de su amplio conocimiento en finanzas, se le pide cuánto son las NOF contable actualmente. Entonces aquí le anoté cuánto sería como la fórmula de las NOF, que son los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Entonces calculemos. Vamos a nuestro estado de situación financiera y aquí tenemos total de activos corrientes menos los pasivos corrientes que serían 1.000. Y nos quedaría que las NOF son menos 100 millones, o sea, pongámosle 100 pesos. ¿Ya? Lo que nos está diciendo es que la empresa alcanza a pagar sus activos con sus pasivos. Y, por ejemplo, podría adquirir una mayor cantidad de activos como unas cuentas por cobrar por 100 más, por ejemplo, ya que alcanza a financiarlos con los pasivos que tiene actualmente. Ya hasta un tope de 100 podríamos aumentar los pasivos corrientes, por ejemplo. Ya, entonces continuamos ahora con la letra B. Nos dice, calcule los ratios utilizados como covenants a partir del estado de situación financiera y estado de resultados de 2014. ¿Qué opinas sobre el incumplimiento de las cláusulas financieras? ¿Deberían los tener deuda estar preocupados? Ya. Aquí les copié los distintos covenants que no exigían, con sus distintos límites, y lo pasé a desarrollar esta tabla, ya donde vamos a ir desarrollando, y acá al lado le anoté la fórmula de cada uno de estos ratios que nos daba. Por ejemplo, pasivo financiero partido BIFDA sería las cuentas por pagar más las deudas a largo plazo partido la utilidad antes de impuestos más los gastos por intereses más la depreciación. Y así. Y aquí los tenemos los límites. Por ejemplo, no superior a 5, no inferior a 6,5, al mínimo de 45%, no superior a 50 y no mayor a 1,1. Entonces vamos a ir viendo si se cumplen o no. Entonces, partamos primero con el de pasivo financiero partido BIFDA, que es las cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Está por acá arriba. Cuentas por pagar. Más la deuda a largo plazo. Todo esto partido por la utilidad antes de impuesto. Más los gastos por intereses. Más la depreciación. Y nos da un valor de 5,25%. Entonces, nos salía no superior a 5, ¿se estaría cumpliendo? No se estaría cumpliendo. Ya, entonces, ahora vamos por cobertura neta de intereses, que sería utilidad neta partido gasto por intereses. Y nos sale que es 1,07 y nos salía que la restricción es que no fuera inferior a 6,5. Entonces, ¿se cumple? No se cumple. ¿Ya? Entonces, ahora nos toca política de dividendos, que son dividendos pagados partido de utilidad neta. Entonces, aquí tenemos los dividendos pagados y lo unimos con la utilidad neta. Y nos sale que es del 40% y no tiene que ser inferior a 45%. Entonces, perdón, tenía que ser inferior a 45%. Entonces, se cumple, esta sí se estaría cumpliendo porque es inferior al 45%. ¿Ya? Entonces, después nos toca pasivos totales dividido en patrimonio. ¿Qué son los pasivos totales? Los pasivos circulantes más la deuda a largo plazo. Y todo esto partido en patrimonio. Entonces, tenemos los pasivos corrientes
más los 8.000, que es la deuda de largo plazo, partido en patrimonio. Y nos da que es de 53,25% y no tiene que ser superior al 50%. Se cumple, no se estaría cumpliendo este covenant. Y por último, dividendo partido de depreciación. Ya, entonces tendríamos que tomar los dividendos dividido la depreciación acumulada. Entonces tenemos los dividendos pagados, partido de depreciación acumulada, entonces le vamos a poner menos para que nos quede positivo, 1,2%. Y no tenía que ser mayor a 1,1. Entonces se estaría cumpliendo, no se estaría cumpliendo. Y nos preguntaban si los tenedores deberían estar preocupados. En este sentido, sí deberían estar preocupados, por los covenants son como promesas que realiza el emisor para verificar que los pagos se vayan a cumplir, ¿ya? Para que la tasa de interés logre bajar y que el riesgo de no pago no sea tan alto. Entonces ¿cómo sabemos si no están pagando? Si es que los covenants se están cumpliendo, ¿ya? En este caso, como hay 4 de 5 que no se están cumpliendo, es un riesgo para el tenedor, ¿ya? Entonces, le es difícil. Entonces, sí deberían estar preocupados, ya que estas promesas de pago no se están cumpliendo. Ya, ahora vimos que como estaban preocupados, podemos continuar a la pregunta C que nos dice, siguiendo esta misma lógica. ¿Le parecen lógicos los ratios utilizados como covenants que intentan proteger a los tenedores de bonos porque refleja cada uno de ellos? Ya, partamos por el primero. Por ejemplo, los pasivos financieros partido de vista. Es un covenant utilizado y es un ratio bastante utilizado en los mercados, pero casi que no refleja nada. Más bien nos da un vistazo general, pero no en detalle, ¿ya? Entonces podemos tener como como un acercamiento a cómo se encuentra la empresa o si puede cumplir los pagos, pero no nos da como el detalle, no es tan específico, entonces no es ni bueno ni malo, pongámosle razonable. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, otro, los dividendos partidos de la depreciación, que aquí lo denominaban la razón divina, la verdad no es tan bueno porque en verdad no nos está dando indicios de liquidez, ni de apalancamiento, ni de solvencia. Entonces, en verdad, no nos dice mucho como un indicador de cómo se encuentra la empresa. Entonces, pongámosles que no es bueno. Ya, cobertura neta de intereses, ya. Este me gusta tampoco es tan bueno porque si podemos ver la utilidad neta, ya considera los gastos por intereses. Entonces, lo estamos contabilizando doble. Entonces, no nos está dando una información precisa. Entonces, pongámosle que no es bueno. Ya. Luego, pasivos totales partido en patrimonio. Sí es bueno y al mismo tiempo no, ¿ya? Ya que como tenedores del bono o como inversionistas lo que nos interesa principalmente son los pasivos a largo plazo, o sea, los pasivos financieros. No nos interesan tanto los pasivos de corto plazo, entonces, como los pasivos totales abarcan tanto los de corto plazo como los financieros y a nosotros nos interesan principalmente los financieros, pongámosle, no es bueno, pero si solo fueran los de largo plazo, sí lo sería. Y por último, la política de dividendos. Nosotros como tenedores, o sea, que se estén repartiendo dividendos, a nosotros nos perjudica porque estamos recibiendo menos dinero. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que el máximo era 45% y nosotros estamos teniendo un 40%. Por ejemplo, el mínimo en Chile para política de dividendos es del 30%. Entonces, pongámosle que sea razonable. ¿Ya? Y estarían listos los distintos covenants. Por último, ahora continuemos con la letra D que nos dice, después de un tiempo usted concluye que no todas las cuentas del balance general crecen a la misma tasa. De hecho, usted proyecta que los siguientes niveles de eficiencia y liquidez operativa, caja, aumenta un 10% el ingreso por venta, días de cobranza, rotación de inventarios de pagos,
son tanto. Considerando la convención de 360 días por año, un crecimiento de los ingresos por venta del 10% anual y que ni la depreciación ni los intereses dependen de las ventas, entonces no van a cambiar con las ventas, probablemente se mantengan igual que el año pasado. Estime la necesidad externa de financiamiento, o FEN, cuando esto debería ser deuda en cuanto a patrimonio para cumplir al menos la cláusula 4 del contrato de deuda. Ya, la cláusula 4 es la que tenemos aquí, que nos decía que los pasivos totales sobre el patrimonio no pueden ser superiores al 50%. Entonces, hagamos los estados proyectados. Entonces, nos decían que las ventas iban a aumentar un 10%. Entonces, tomamos los ingresos por venta del año pasado, lo multiplicamos por 1,1. Como no tenemos datos de los costos de explotación, se asume lo mismo, ya que van ligados a las ventas, por 1,1. Los gastos de administración y ventas, como van ligados a las ventas y esto aumentaron un 10%, igualmente, por 1,1. La depreciación se mantendría igual y los gastos por intereses también se mantienen igual. Y por lo tanto nos estaría dando una utilidad neta de 419. Si se podrán dar cuenta, por ejemplo, los dividendos pagados son un 40% de la utilidad neta acá, ¿ya? Y la utilidad retenida son un 60%. Entonces, nosotros realizamos esto, multiplicamos por 40% y este multiplicado por 60%. ¿Ya? Entonces, ahí estaría el estado de resultados pro forma. Bien, entonces ahora continuemos con el balance. Entonces aquí tenemos el balance de 2014 y aquí el balance de 2015, que es el que tenemos que realizar para calcular las necesidades externas de fondo. Entonces partamos con el efectivo equivalente. Si vamos al enunciado, nos sale que el efectivo equivalente y el efectivo son el 10% de nuestros ingresos por venta. Entonces vamos a nuestros ingresos por venta de 2015 y lo multiplicamos por el 10%. Esto es lo que calculamos anteriormente. Las cuentas por cobrar nos dice que son 45 días, ¿ya? Entonces, nuestros días de cobranza son 45. ¿Cómo podemos estimar los días de cobranza? Con nuestros ingresos por venta, que es lo que nos interesa cobrar, ¿ya? Entonces, tomamos nuestros ingresos por venta, lo dividimos entre 160 para saber el total y lo multiplicamos por 45, que es lo que se demora, entonces nuestras cuentas por cobrar son de 320. Los inventarios, vamos al enunciado y nos sale que nos da la rotación de inventario que es 6 veces. La fórmula de rotación de inventario es costo de explotación partido en inventario. Que si nosotros despejamos el inventario nos da que sería el costo de explotación dividido la rotación de inventario, que son 6 veces. Dándonos inventarios por 110. Los terrenos no deben por qué cambiar de valor. Las maquinarias. Hay un supuesto que dice que podemos ligar el aumento que tuvimos en efectivo equivalente a nuestro activo fijo. Ya que nuestro activo fijo tenemos terreno y maquinaria, los terrenos no cambian, por lo tanto, el 10% se podría deber a un aumento en nuestro activo fijo de maquinaria en la misma cuantía. Entonces, tomamos las maquinarias, la multiplicamos por el mismo porcentaje, que es 1,1. La depreciación acumulada simplemente sería la que llevamos de menos 10.000 menos la de este periodo. Entonces nos quedarían menos 10.900. Y nos quedarían un total de activos de 26.787. Ahora vamos con los pasivos. A las cuentas por pagar, nos sale que tenemos 75 días de pago. Entonces, ¿qué nos interesa? Pagar nuestro costo de explotación. Entonces, hacemos lo mismo que los cuentas por cobrar. Tomamos nuestro costo de explotación, la dimos en 360 y lo multiplicamos por 75 días. Anticipo clientes, como va ligado a las ventas, sería lo mismo por 1.1. Lo mismo ocurre con el impuesto, que aumentaría en un 10%. La deuda financiera como a largo plazo no varía, entonces sería los 8.000. El capital nos han dicho que tenemos nuevo aporte de capital, entonces se mantendría. Y la utilidad retenida simplemente sería la utilidad retenida de antes, más lo de este periodo, que lo calculamos aquí, que serían de 251.
Como ven, no nos calza. Entonces, significa que la diferencia son nuestras necesidades externas, ¿ya? Entonces nos sale que nosotros necesitamos 728,08 millones en nuevos pasivos, ¿ya? Estos 728 nosotros los vamos a repartir tanto en los pasivos como en el patrimonio, ¿ya? Y ese es el porcentaje que queremos saber, como cuánto lo vamos a distribuir aquí y aquí. Pero como saben, el enunciado nos decía que subiéramos el Covenant 4, ¿ya? Que si vamos anteriormente, nos sale que el Covenant 4 son los pasivos totales sobre el patrimonio y que no podían ser superior al 50%. Entonces, esto nos tiene que dar el 50%. Entonces, si hacemos esta definición, nos da que el total de vacíos más esto que es las necesidades que necesitamos aumentar, por un porcentaje que no sabemos cuál, ya que vamos primero en esta parte, digo, en el patrimonio, más los mismos 728, por el resto del porcentaje, nos tiene que dar igualado 50%. Si hacemos ese despeje, nos da que X es de 2,94%. ¿Ya? Entonces ahora podemos ver, por ejemplo, cuánto aumenta en cada lado. En la deuda, tomamos los 728,08 y lo multiplicamos por 2,94%. Entonces a deuda, de los 728 se van 21 millones aproximadamente. Y ahora lo mismo para capital, pero esta vez por 100% menos eso. Por 100% menos los 2,94%. Y nos da que a capital, a este lado aquí, se va a 706, que deberíamos tener extra, ya, en cada lado me refiero. Entonces el total de pasivos, simplemente vamos al total de pasivos corrientes y lo multiplicamos por, y le sumamos 708, y le sumamos más bien los 21 que ya calculamos para no tener que hacer de vuelta el cálculo. Y lo mismo pasa con el total del patrimonio, serían este valor más el total de patrimonio anterior. Ya, entonces sumamos este valor más los 8000 de aquí, nos dan los 26.700 aproximados acá. Por tema de decimales no nos dan igual. Y estaría realizado la ayudantía.